Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marian Dávila, soy psicólogo clínico y hoy día tengo la oportunidad en nuestro programa Salud y Energía Positiva de entrevistar al doctor David Calderón Taller, un gran amigo, querido, estimado, y que también tiene una trayectoria de más de 30 años en el campo clínico de la medicina. Y sobre todo es una persona que yo destaco por el hecho de haber innovado siempre en la medicina integrativa, ¿no, David? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Hola María, muy buenas tardes. Gusto de hablar de nuevo contigo y efectivamente es un agrado poder conversar contigo hoy día y poder explicarle a las personas cómo hemos desarrollado muchos aspectos y hemos tenido también muchas veces reuniones, congresos, etcétera, donde hemos podido conversar sobre esta unión, ¿no es cierto? Reunión o conexión mente-cuerpo, ¿no? Cómo la medicina, digamos, también integra. Y también, ¿no es cierto?, la psicoterapia y la psicología se integran en un mundo más amplio, hoy día conocido como neurociencia. Sí, pues está de moda la neurociencia. Hoy día todo el mundo quiere saber, lo cual es algo bueno, dijéramos, que quieran saber cómo Así, funciona su así, cuerpo. así es, oye. Afortunadamente la neurociencia ha venido a esclarecer procesos que antes estaban muy separados, digamos, ¿no? Mm. De creer que los procesos mentales funcionaban con la actividad mental en el cerebro y el encéfalo, y además el sistema nervioso central, pero hoy día se sabe, y gracias a la neurociencia, a través de su desarrollo y su tecnología, ¿no es cierto?, de que los procesos mentales de pensamiento, de sentimiento, de emoción, van más allá que el sistema nervioso, sino que se integran en un modelo funcional, eh, bioquímico, funcional, de cuerpo y mente, ¿no? Sí, Y yo fisiológico. me acuerdo el año 2008, estábamos dando nuestras primeras charlas, ¿te acuerdas? En el Hospital de Coronel, hablando sobre Así, trauma, ¿no? Y medicina integrativa. exactamente. Tantos años, ¿no? Sí, pasa, es cierto. Y en ese tiempo ya estábamos hablando nosotros en esto, lo comento porque creo que, por lo menos revisando tu material sobre esta terapia que tú le nominaste terapia de Terapia regulación neurosomática, ¿no? TNS, de pero regulación neurosómica. es la suma de mucho de tu observación clínica, la investigación, porque muchas veces la neurociencia, a mi modo de ver, y yo trabajo en neurociencia o clase en la Universidad de Neurociencia, desde el punto de vista psicológico, por supuesto, yo no soy médico, pero tiene como una cosa muy como superficial de pronto cuando es muy compleja y es muy reciente. No, yo creo que tu trabajo sí habla de tantos años de observación y de tus prácticas clínicas y de tu casuística de tus pacientes como médico, porque tú ejerces, ¿no? Tú estás en Santiago en este momento y tú tienes, tú ejerces clínicamente, además. Y además eres especialista, por lo que yo tengo entendido, en dolor, que también no es un tema menor, y creo que es el tema más crónico que aparece dentro de nuestras enfermedades, ¿no? Y que a la larga hace que la vida de la persona pierda lo que mucho dices tú en tu material, la calidad de vida y el bienestar. Entonces, cuéntame un poco para que compartamos con todos qué te hace llegar a esta terapia de todos estos años que nos conocemos, que ya todavía estás haciendo un montón de cosas más. ¿Cómo llegas a esta integración? ¿Qué es lo que te llama la atención de este modelo para que lo pudieran conocer las personas y se interesen de estudiarlo? Claro, mira, este proceso, como tú bien dices, viene de muchos años, ¿no? Y bueno, y de esos mismos años también se ha producido una revolución en el conocimiento, ¿no? Mm. Como tú dices, la neurociencia pareciera ser, y yo creo que es simplemente por el primer atisbo que se está conociendo, como algo un poco light, superficial, ¿no? Pero en realidad esto es muy profundo, yo pienso. Tiene bases muy profundas de explicación científica, de validación, pero también de un conocimiento integrativo ancestral, ¿no?
Hay muchos procesos ahí que vienen probablemente en el caso, hablando de la medicina incluso, de medicinas muy antiguas, como medicina china, medicina védica, ¿no? Que dan los primeros pasos en dar a conocer ciertos procesos donde existe la posibilidad de un desarrollo más integral en la recuperación y el equilibrio de las personas, ¿no? que, que tiene sus bases, ¿no es cierto?, en medicina muy antigua, pero también, como tú dices, en el conocimiento de hoy, la tecnología, todo esto, eh, exámenes y tecnología que tiene que ver con resonancias, tomografías axiales, con contraste, ¿no es cierto?, que están mostrando cómo nuestro cerebro, cuando se activa, de alguna manera, a través de la emoción, del pensamiento, la actividad mental o el sentimiento, cómo eso se correlaciona con procesos funcionales que tienen que ver con actividad circulatoria, hormonas, ¿no es cierto? Eh, Procesos digestivos, procesos finalmente que tienen que ver también con la conducta y el comportamiento humano, ¿no? Porque a veces, para estar bien, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos que ir a un plano también social, de interacción, de comunicación, de comunidad. Y por lo tanto, lo que está mostrando este camino es en el fondo un proceso de desarrollo, no solamente en aspectos fisiológicos de salud, ¿no?, sino que también de mayor actividad mental, de equilibrio y también de proyección, ¿no?, como desarrollo que tiene que ver con un bienestar también social, ¿no? Hoy en día el mundo moderno estamos muy presionados, apremiados por, por muchos procesos también de aumento de la actividad, del trabajo, ¿no es cierto?, del modo de vida que llevamos, de los condicionamientos, múltiples procesos muy difíciles. Y seguimos bajo la misma premisa de cómo poder adaptarnos a estos procesos y estar dentro de esto lo mejor posible, ¿no? Claro, Y eso tiene que ver con nuestra calidad de vida y desarrollo, ¿no? claro, yo me imagino las personas que dijéramos que quizás no están tan metidos en el área clínica, pero me recuerdo porque yo estuve en tu primer curso, que bueno, a mí me ayudó mucho porque cuando uno tiene que hacer esa explicación a la persona que viene a tu consulta y que mejor anda a ver a David porque estás con un colon, ese es un cuadro como muy psicosomático, mejor anda a ver a David porque tienes una alergia. Mejor ande donde David porque tienes bruxismo, tienes cefalea, ¿no? Tienes una dermatitis. Aparecen todos estos síntomas que vamos al doctor porque pensamos que obviamente sentimos un malestar físico, pero no lo relacionamos, como dices tú, con las conductas que tenemos. No nos damos cuenta el efecto del estrés, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que tú más ves en todas las personas, en la caída de pelo, los problemas dijéramos, de gastritis y todas estas dolencias, ¿no? Que son tan cotidianas, ¿no? Porque uno dice, ya me tomé, ya está, ya me tomé dijéramos, el antihistamínico y ya me medico y yo siento que tú, a lo largo de los años que nos conocemos, yo creo que más de 20 años, te he visto que tú tratas a tus pacientes con otro tipo de medicinas, por supuesto, muy integrado, dijéramos, pero al mismo tiempo con una forma de dar tratamiento, ¿no? Que también apelas a la capacidad del cuerpo de regenerarse, y es una palabra que tú ocupas en tu trabajo. Cuéntame un poquito para que la gente pueda entender cómo es que el cuerpo puede regenerarse. ¿Dónde lo Claro, ves tú? nosotros, sí, ¿cómo lo veo yo? Bueno, mira, la actividad funcional, ¿no es cierto?, para mantener un cuerpo sano, primero nosotros disponemos de un sistema de adaptación, como dije, eh, que tiene que ver con la capacidad de mantener una homeostasis, como se dice en medicina, que es el equilibrio del medio interno. Y esa homeostasis depende fundamentalmente de nuestro sistema nervioso, y particularmente una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. En ese sistema nervioso autónomo está, por así decirlo,
impresan, ¿no es cierto?, la capacidad a través de reflejos de producir cambios en la fisiología corporal, tanto en la fisiología como en la bioquímica, y también en la bioquímica cerebral. Y esos cambios de estabilidad, ¿no es cierto?, se producen gracias a la capacidad que tiene, este sistema nervioso autónomo, de mantenernos frente, como tú dices, a un estrés, ¿no? Recordemos, la mayoría de las enfermedades de su clasificación médica convencional tienen que ver con procesos genéticos, o sea, muchas veces la enfermedad viene ya impresa en nuestro ADN, ¿no? Y eso se llama genotipo. Y la enfermedad se desarrolla además gracias a un fenotipo, ¿ah? Que es el medio ambiente, como el medio también puede influir en desarrollar o regular la enfermedad. Pero también, como tú bien dices, el estrés hoy en día, las condiciones de alto estímulo que se producen frente a una determinada situación, también son, a mi juicio, situaciones donde pueden producir mayor desequilibrio, mayor daño, si hay ya un proceso en marcha. Y por lo tanto, esos estreses, como tú bien dices, tienen que ver mucho con darnos cuenta de cómo funcionamos también en el medio ambiente, ¿no? En nuestro medio habitual, de trabajo, laboral, emocional, de relaciones humanas, porque finalmente eso también está jugando un rol muy importante en crear las condiciones para lo que tú dices, para crear síntomas de tipo neurosomáticos, ¿ah? O somatizaciones que llamamos en medicina, que finalmente tienen que ver con un impacto del sistema nervioso sobre los procesos funcionales, ¿no?, y su equilibrio en nuestro organismo. Yo me fijé que tu programa tiene como dos áreas de trabajo, ¿no? Una es como para formar este tipo de terapeuta que pueda como facilitar a través de una técnica que vamos a conversar ahora sobre, dijéramos, tomar ciertos puntos críticos en el cuerpo para autorregularse. Pero al mismo tiempo también, que también lo encuentro extraordinario, es un programa que también adhiere e invita a la área de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, matronas, fisioterapeuta, kinesiólogo, etcétera, a conocer un poco más esta relación cuerpo-mente que tú dices, no, mente-cuerpo, donde realmente yo siento que se ha estudiado, que bien me parece, que nosotros necesitamos la especialización y meternos en nuestro campo clínico también, ¿no? Uno es qué sé yo, neurólogo, el otro es dermatólogo, o sea, la ciencia, la medicina tiene ese tema como de la especialización, pero por el otro lado se pierde el sujeto en la especialización y dejamos de ver la persona como un todo. Yo creo que esa ha sido tu visión, ¿no? De la medicina integrativa, ¿no? Sin duda. Justamente es lo que tú dices, o sea, la medicina, digamos, se ha desarrollado gracias a la especialidad médica, ¿no? Cada día tenemos más conocimiento de un área específica. Pero por otro lado también, ¿no es cierto?, lo que yo me he dado cuenta a través de mi experiencia clínica, médica y de investigación, es que también tenemos procesos de integración. O sea, así como tenemos también la visión específica de las cosas, tenemos que tener una mirada muy amplia, porque la salud implica eso, ¿ah? No solamente una mirada específica a un determinado sistema de afectación y todo, sino que eso puede estar correlacionado y relacionarse con un área más amplia que tiene que ver con esto lo que hemos conversado. O sea, cómo nosotros a través de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, también estamos influyendo, ¿no es cierto?, sobre esa área específica. Y por lo tanto, el llamado es a poder encontrar algún sistema, y por eso que hemos desarrollado esta terapia, que se llama terapia de regulación neurosomática, que es una terapia donde se aplica un proceso digital, o sea, estamos tratando en forma digital o manual cierta área de nuestro cuerpo para producir una respuesta refleja, vía sistema nervioso, primero central, periférico, y sistema nervioso autónomo, que es el que finalmente hace la reconexión de esto y permite que se produzca un equilibrio.
¿no? De sistemas u órganos que no están funcionando bien y que, por supuesto, no tienen ninguna tampoco contradicción con los métodos habituales de tratamiento, ¿no? O sea, los aspectos farmacológicos, de tratamiento específico, no tienen ninguna contradicción porque finalmente este sistema nervioso autónomo que todos tenemos simplemente está ayudando al proceso de recuperación y regeneración de nuestro organismo. Ah, a mí me gustan mucho las palabras que tú usaste, ¿no? Este reconocimiento, o sea, renacimiento, perdón, reconexión. Quizás un poco las personas van en automático, no sé, la típica conversación que uno tiene dice, uno iba en automático. ¿Por qué? Porque me baño, me peino, me visto, voy al trabajo, vuelvo, estoy en automático. Y quizás el costo social y humano que tiene ese automático lo vemos en la consulta, ¿no? Lo vemos en la casuística, lo vemos en las personas. Por eso es interesante, me acuerdo del curso anterior que teníamos abogadas, teníamos profesoras, teníamos distintas personas que yo me lo voy a repetir, por supuesto, no me lo puedo perder, porque para mí, yo ya estoy con mi manual de anatomía tratando de aprender, porque Así, siempre el así sistema nervioso, todos volvemos a repasar, pues la vida nos exige de repente volver a los mismos sobre todo en principios. innovación, que es un tema, claro, que uno tiene que estar investigando y estudiando todo el tiempo. Así que para mí un honor, un placer poder revolver a repasar todos los plexos nerviosos vivo por haber, que siempre como, ay, Dios mío. Y, y justo estaba dando clase hoy día en un grupo internacional y la persona me decía, todavía no puedo entender, me decía, cómo funciona mis emociones, qué tienen que ver mis emociones con el nervio vago, qué tienen que ver mis emociones dijéramos, con todos estos procesos neuroquímicos o cerebrales tan automáticos, ¿no? Autónomo, automático, y yo todavía no puedo entender por qué la emoción tiene que ver con los nervios. Entonces es como, oh, yo le dije, hizo usted la pregunta más difícil en la clase, recién estamos empezando para entender que sí, porque nuestras emociones son marcadores somáticos, son neurotransmisores, son neuronas en acción, ¿no? Como dices tú, entonces me imagino que en tu trabajo, al hecho, al hacer tu terapia, hay un beneficio en volver a estructurar esta forma de sentir el cuerpo con la mente, ¿no? Es justamente porque, fíjate, quizá la palabra clave aquí que podamos difundir es el aspecto del trauma, ¿no? Mm. Recordemos que el trauma tiene, sobre todo nosotros, ya sean traumas físicos, traumas emocionales, traumas mentales, traumas de vivencia, ¿no es cierto? Producen en nuestro sistema nervioso un impacto. Y ese impacto, ¿no es cierto?, tiende a producir desconexión de ciertas estructuras de nuestro sistema nervioso. Centros nerviosos que, entre comillas, se desconectan, pierden la conexión, pierden la transmisión, pierden la neuromodulación, hablando en términos de neurociencia, ¿no? Y alteran la bioquímica cerebral. Entonces, y ahí es donde está la explicación de lo que tú estás preguntando, que algunas personas pueden preguntarse qué tiene que ver mi emoción con mi sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y cuando se produce esta alteración de estas finas estructuras cerebrales que producen, ¿no es cierto?, una neurotransmisión hacia el sistema u órgano específico, bueno, producen efectivamente también un cambio en la fisiología y en la función de ese respectivo órgano o sistema. Y como tú dijiste, por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, bueno, tenemos básicamente dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, ya explicando en forma más específica de lo que vamos a estudiar y avanzando, hay dos subsistemas de esto, ¿no? Dos ramas, que una corresponde al sistema simpático y por otro lado el sistema parasimpático y fundamentalmente dado por el nervio vago, el décimo par craneal, que tiene una inervación, digamos, del tronco cerebral hacia la vía digestiva finalmente, pasando por inervación del sistema circulatorio, en fin, o sea, serie de estructuras, pero que finalmente van a impactar fundamentalmente al sistema digestivo y van a producir cambios, ¿no? Y ahí que podemos tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, el típico cuadro de colon irritable, intestino irritable, nos hinchamos, alteración del tránsito, gastritis, reflujo, enfermedades todas hoy día de la moderna civilización.
Sí. ¿no es cierto? Y que si lo miramos desde un punto de vista, por supuesto, de especialistas, los van a ver los gastroenterólogos, ¿no es cierto? O los cirujanos digestivos finalmente si van a corregir el problema desde un punto de vista de su tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Porque la enfermedad puede llegar a un grado que se requiera eso. Pero, ¿no es cierto? Quiere decir que, en definitiva, esa emoción, ese trauma, finalmente ha desencadenado una respuesta. Claro Y que sí. evidentemente, habiendo un terreno proclive o en desequilibrio, bueno, puede haber mayor afectación y finalmente una expresión desde el punto de vista somático, ¿no? Sí. O neurosomático. Estaba pensando quizás esto tan conocido como burnout, que en realidad en la psicología se llama depresión por estrés físico. El burnout es una palabra como más comercial, digo yo, pero cuando usted dice burnout, entre paréntesis, de depresión por estrés físico, ¿no? Es un tipo de depresión. Y estoy pensando también en muchos de mis pacientes que están viviendo experiencias muy crudas en relación a tener cáncer, que también el cáncer se ha visto que tiene como un comportamiento epigenético ambiental también, y las enfermedades mentales también, que generan trastornos. ¿Cuántas pacientes tú ves que están con trastornos de ansiedad, con trastornos de sueño, ¿no? O sea, realmente no, esto es un curso que yo siento que te abre la mente a todas estas como experiencias de salud que vamos teniendo a lo largo de la vida, insomnio, que son tan, que tú de repente no te preguntas por qué te suceden, sino que te pasan nomás, que estás con insomnio, cuando estás con estreñimiento, muchas veces, claro, como dices tú, un insomnio heredado también, que tiene una condición familiar, que todos son malos para dormir en la casa, por ejemplo, o que se acuestan muy tarde, y además se entremete el hábito de la vida misma de la persona, si hay tabaquismo, si hay adicción al alcohol. Entonces me imagino que en tu curso va a ser súper interesante para una persona que tiene interés en, en generar este cambio hacia la terapia, poder trabajar con otros, ¿no? Entender cómo funcionamos tanto, dijéramos, a nivel consciente e inconsciente con estos sistemas que nos han hecho sobrevivir y evolucionar tanto tiempo, ¿no? Y cómo podemos evaluar si estamos adaptándonos o no, y si es necesario quedarse ahí o salir arrancando, porque muchas veces ciertas cosas no nos vamos a adaptar simplemente, vamos a empezar a generar sintomatología. Y hoy día, claro, quizás desconocemos, pero el lupus, se me imagina el lupus, se me imagina todas estas enfermedades neurodegenerativas que están ahora como muy fuerte también, el Parkinson, que aparece más en gente joven. Me da la impresión todas estas tics de los niños en el colegio, o sea, quizás, no sé si en tu curso puede venir, qué tipo de personas tú estás esperando para el curso. ¿Podrías comentar un poquito para que la gente se sienta llamada? Correcto. Mira, lo primero es decir que, eh, bueno, la medicina primero y la psicoterapia, ¿no es cierto? Mm. El conocimiento de la mente, su actividad, etcétera, bueno, es muy complejo, ¿no? Y por eso que la medicina, digamos, hoy en día busca un pool de personas, ¿no es cierto?, que están ayudando. O sea, cuando ya hablamos de experiencia médica, ¿no es cierto?, las clínicas, los hospitales, son equipos de salud. O sea, ya digamos, está claro de que la enfermedad o el problema o el desequilibrio es tan complejo que requiere una Sí, multiprofesional, sí, po, ¿cierto? sí, po. Porque eso ya es parte del conocimiento, ¿no es cierto? Y cada día más, ¿no es cierto? Por lo mismo que hemos estado hablando, la especialización implica que muchas veces empezamos a buscar o tener un proceso tan específico que nos lleva a olvidar a la persona muchas veces, ¿no es cierto? O sea, el reconocimiento de un ser humano, significa también eso, una interacción de un equipo de salud sobre una persona, pero también de interpersonal, o sea, entre las personas, cómo también podemos ayudarnos entre las personas, ¿ah? Yendo más allá digamos,
de la ayuda profesional, que sin duda en muchos casos es muy necesaria, el equipo médico, kinesiólogo, eh, personal terapeuta, psicoterapeuta, hablando en términos mentales, etcétera. Eh, También es necesario que las personas, bueno, vayan teniendo un conocimiento, ¿no? Y entregándole cierta información que permita, ¿no es cierto?, que ellos mismos, como tú dijiste en algún momento, bueno, la explicación de que estoy en automático, como tú dijiste. Bueno, esa palabra, digamos, es muy importante porque ese automático implica mm, reconocer muchas veces que justamente no tenemos todas las capacidades de reflexionar sobre un asunto, ya sea de emoción, de pensamiento, de sentimiento, y por lo tanto muchas veces requerimos ayuda profesional, y eso está muy bien. Pero también, ¿no es cierto?, como nosotros como individuos tenemos un grado de responsabilidad sobre nuestra salud. Y cómo en la medida que ese conocimiento y ese trabajo, ¿cierto?, sobre nuestra salud como individuo, me compete a mí en mi responsabilidad de autocuidado, bueno, ¿cómo podemos ofrecer ese autocuidado a otras personas también, ¿no? O sea, la salud, por ser un ente tan complejo, puede ir desde tender la mano a una persona, entre comillas, hasta una cirugía, como he explicado, o en el caso tuyo, una psicoterapia y una entrega desde el punto de vista profesional de incluso muchos años de trabajo sobre una persona. Pero todos estos procesos, ¿no es cierto?, se van imbricando y se pueden ir relacionando para buscar formas finalmente que efectivamente finalmente los individuos, como se dice hoy día, mejoren su calidad de vida y salud, ¿no? Y No, hacia además eso que estamos. tú tienes toda esta mirada también súper interesante de manejar ciertas o otras terapias como muy aplicadas, ¿no? Como son las flores de Bach o la herbolaria en el manejo de la salud, ¿no? O sea, yo creo que la medicina convencional ha ido como incorporando aspectos súper interesantes dijéramos, de estas medicinas ancestrales por ejemplo, el yoga ya es una actividad que no está cuestionada ni se significa como algo extraño, sino que de verdad hay un bienestar físico en el lograr estos estiramientos y esta posición, este sentido de sí mismo y la respiración, etcétera. Bueno, así que me imagino que tu programa va a ser sumamente interesante. Además que aparte de la formación que tú das, ¿no? Que esta certificación a través de tu instituto, la otra cosa que me encantó es la modalidad. Cuéntanos un poco cómo funciona tu programa. Bueno, la idea básica de enseñar este curso taller de terapia de regulación neurosomática, TNS le hemos llamado, es básicamente poder capacitar a personas, ya sea del área de la salud, que tienen el conocimiento, obviamente básico, para, para poder desarrollar esta técnica, pero también otras personas que se interesen por ser gestores en salud, es decir, personas que acompañen a personas que obviamente están en necesidad de atención, ¿ya? Eh, ya sea como terapeuta o gestores que le hemos llamado, ¿no es cierto? Lo cual implica básicamente una técnica muy sencilla de aplicar manualmente o digitalmente eh, eh, aplicaciones sobre ciertas áreas o zonas del cuerpo, que son aproximadamente 20 áreas o zonas. Y estas áreas o zonas, por tener desde el punto de vista anatómico y fisiológico, son zonas de de cierta concentración, donde se concentran plexos nerviosos, circulatorios y linfáticos en nuestro cuerpo. Y al aplicar esta técnica digital o manual, vamos a intentar desencadenar ciertas respuestas reflejas ligadas al sistema nervioso autónomo, o vía nerviosa autónoma, para poder obtener una respuesta refleja de equilibrio, ¿no? Y tú contabas La verdad es que es un... tú Sí, decías que tú mandas la clase grabada, la persona la estudia, sí, después tiene, ¿cómo claro, funciona?
Claro, entonces, primero, la capacitación abarca más o menos 6, en el caso de los profesionales de salud, ya sean médicos, kinesiólogos, enfermeras, etcétera, abarcan 8 meses de capacitación. Y en el caso de los gestores o terapeutas en salud, abarcan 6 meses de capacitación, ¿no? Obviamente la diferencia es porque los profesionales de salud necesitan más especificidad en dar la información, ¿no? Porque ellos ya tienen una base, por lo tanto es más exigente obviamente el nivel para ellos. Y eso corresponde básicamente a 24 clases, ¿no? Durante estos 6 meses, una clase por semana, aproximadamente 70 minutos de información y unos 30 minutos de poder discutir, que es la parte más importante, ¿no? Eh, para poder discutir sobre, todos juntos, ir discutiendo sobre las preguntas, las inquietudes, las dudas que tengo. O sea, yo les voy a entregar la clase, se la voy a entregar ya previamente grabada, pero la discusión, y que nos podemos poner de acuerdo, por supuesto, el horario que le interese, si puede ser fin de semana, yo no tengo ningún problema, para facilitarle, ¿no es cierto?, su inquietudes, pero poder dialogar, ¿no? Que es lo más importante, porque finalmente yo tampoco tengo todo el conocimiento, No, es sino muy que simplemente interesante los casos, ¿no? Cómo se van estudiando los tenemos, casos. tenemos que ir caso a caso viendo, por supuesto, y cada caso que tengan lo vamos a ir discutiendo, lo vamos a ir analizando y vamos a ir conversando y estudiando y aprendiendo como estos cursos. ¿Y ellos a dónde, cómo, a qué teléfono, o sea, a qué WhatsApp te pueden escribir? ¿A dónde pueden tomar información? ¿Tienes algún Claro, WhatsApp? sí, prefiero dar mi mail. Sí, Voy lo a puedes dar comentar. y mi teléfono, claro, el mail es David Calderón Taller, @hotmail.com. Y los teléfonos que se pueden llamar, porque ahí obviamente hay una secretaria que está ya entrenada para recibir las solicitudes, porque tienen que llenar una ficha el paciente o la persona que se inscriban, ¿no es cierto? Significa llenar una ficha con sus datos personales para poder devolverle la información y, por supuesto, invitarlos a inscribirse y a, ¿Cuál a es el ser teléfono? alumnos. Por si la persona ve este Bueno, programa y los quiere contactar. teléfonos son el 34 37 448, anteponiendo el 22 o el 99, Ok. o Tres el cuatro 20 siete cuatro cuatro ocho. ¿Sí? 3437 448, Ok. 448, o el 20 93 214, que es 214. o el 22 se antepone o el 99, ¿eh? Este curso es online 100%, ¿no? 100% online. La idea es que pueda llegar al máximo de personas que se interesen. Y por grupo, digamos, el curso está diseñado para 15 personas. Un cupo máximo de 15 alumnos, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que podamos tener una estrecha contacto, ¿no? Para poder entregar la técnica. Yo creo que es fundamental que podamos estar muy, muy cercanos, ¿no? Entonces eso facilita mucho que las personas obtengan un buen nivel de capacitación y de información. Súper excelente. Entonces, bueno, lo vamos a dejar súper invitados a este curso, taller, como dices tú, que da Sí. la posibilidad de comprender acerca de nuestra capacidad de volver a sentirnos bien. Yo creo que el bienestar y la calidad de vida es una decisión personal que requiere una inversión a veces en sí mismo, en sus propios procesos. Yo creo mucho en la terapia y en el proceso de también recibir este tipo de intervenciones que son muy fortalecedoras, además de tratamientos que son complementarios, o sea, que tú puedes estar perfectamente. Yo trabajo mucho de este tipo de cosas, ¿no? Para cirugías o preparar cirugías, para postcirugías, para Post-cirugía. cuadros crónicos, o sea, para tanta cosa, ¿no?
O sea, la gracia un poco de esta terapia o técnica es que es muy universal, ¿no? Exacto. Segundo, que está sistematizada, o sea, que tiene una fundamentación clínica y evidencia técnica bien establecida y también que permite esa integralidad, ¿no? Y esa universalidad tiene que ver con eso, que es posible que abarquemos muchos procesos de desequilibrio, enfermedad o procesos de desequilibrio, ya sea mentales también, en el área mental muy importante, trauma, depresión, cuadros ansiosos, angustiosos, que son propios de esta época que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y que por supuesto pueden ser perfectamente ayudados con esta terapia, junto con su terapia convencional. Eso es lo que más me interesa recalcar, que aquí nosotros no estamos, no estamos compitiendo, sino que estamos colaborando al resto del equipo de salud. ¿Ya? No, y Eso es además muy finalmente los equipos de salud están, o por lo menos hoy en día, nuestros servicios de salud están súper colapsados. bueno, Yo me acuerdo la invitación es esa, pues, que definitivamente hayan personas que puedan colaborar en esa mirada, porque obviamente, vuelvo a insistir, la salud es un terreno complejo, difícil y que requiere, ¿no es cierto?, un apoyo de todos, ¿no? De todo el exacto. mundo, de todas las personas para realmente, definitivamente dar las posibilidades, las potencialidades de que finalmente puedan obtener un beneficio en salud y calidad de vida, que es lo importante. Además, tú incorporaste como el tema que me pareció sumamente interesante e innovador, como el tema de la educación, ¿no? Como ahí, ¿en qué sentido, como crees, en la educación, en qué sentido sería? Porque también profesores a lo mejor podría uno invitar. Justamente, el ámbito de la educación muy importante hoy en día, tenemos muchos problemas en salud. Ya lo estamos viendo, no, no solo física, sino que salud mental, fundamentalmente. La relación entre profesores, padres, hijos, alumnos, y cómo definitivamente hay mucho desequilibrio en esa. Bueno, este curso puede ofrecer, ¿no es cierto?, fundamentos suficientes para entender todos estos mecanismos por qué de repente reaccionamos, como tú dijiste cuando partimos, nuestras reacciones, por qué reaccionamos de determinada forma y cómo podemos ir a ayudar, a veces con una técnica muy sencilla, pero definitivamente ser el primer acompañamiento incluso en un proceso de ayuda y que, bueno, que podrá ir permeándose esto dependiendo obviamente de la afectación o gravedad hacia ya especialistas en el área, ¿no? Que puedan ir solucionando. Bueno, ¿qué más que decir Bueno, que te ahora, agradezco? lo otro que te quería decir un poquito, lo último, es que me interesa que pueda haber contacto hacia los teléfonos, el mail, porque hay la posibilidad de becas también, ¿ah? Becas. Ok. Claro, el Instituto de Medicina Clínica tiene diseñado la posibilidad de beca entera o media beca, y por lo tanto, muchas personas que a lo mejor no disponen de todos los medios, bueno, simplemente podemos ayudarlos en ese sentido. Claro, excelente. Bueno, ¿qué más que decir? Que nosotros estamos súper agradecidos porque tú fuiste nuestro director técnico en este libro justamente sobre trauma, ¿no? Curación somática en la época del trauma. Tú fuiste quien revisó y hoy día es un libro muy importante. En Estados Unidos ya está en inglés y ya realmente hemos tenido muy buena acogida en todas partes porque es un trabajo muy consistente de mucha información, ¿no? Y en el cual tú participaste y para nosotros fue realmente un aporte fantástico poder estar validados en algo tan reciente que yo le digo a las personas, curar el trauma está de moda, pero hay que entender que antes nosotros lo que hacíamos era acallar síntomas, no curar traumas. Entonces sí es la época del trauma, sí, pero en términos positivos, en que al fin estamos pudiendo abordar cosas que antes estaban como tan superpuestas unas con otras de estos mecanismos, estas adaptaciones, y no las podíamos ver, ¿no? Y realmente hoy día sí, hoy día como tú dices, estas técnicas que son casi de primera línea de manejo de urgencia o de estado de crisis, realmente pueden ser un gran acompañamiento en un momento en que te caíste tú mismo o en que tuviste que atender algún accidente o tú mismo estás teniendo una persona que tiene algún sufrimiento y lo quieres como trabajar
en una forma más integrativa, ¿no? Así que bueno, Sí. quedo muy entusiasmada. Cuéntanos cuándo empieza este curso. Bueno, este curso empieza ahora en mayo, de mayo se prolonga hasta septiembre, De mayo octubre. a septiembre. Ok. Entonces, yo quisiera invitar a las personas, cualquiera que sea su profesión, actividad, a, a adherirse a este curso y creo que va a aprender mucho y todos vamos a aprender mucho porque es muy interesante cómo, en el fondo, estos procesos básicamente de integración, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando quizás muchas veces en el conocimiento práctico y teórico de las cosas? Por el hecho de ser tan específico, nos olvidamos a veces de otras variables, ¿no? Y como es tan complejo el proceso de salud y psiquis, bueno, efectivamente hay que ir desmenuzando muchas variables para poder finalmente integrar eso, ¿ya? No, fantástico. Esa es la idea. Muy necesario en estos tiempos. Ok, bueno, le damos gracias a todos los que están aquí con nosotros y agradeciéndote a David de tu buena disposición para esta entrevista. Así que muchas gracias y te deseo éxito. Será hasta la próxima Sí, y que así estén sea, muy bien. cuando tú quieras, ¿no?